Bien, continuando entonces con las acciones populares, encontramos un elemento importante que deben tener en cuenta y es que mm, para iniciar una acción popular no es necesario, ¿cierto? Agotar lo que llamábamos la vía gubernativa. O en otras palabras, no es necesario interponer previamente recursos en vía administrativa como requisito de procedibilidad para intentar la acción popular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que no se necesita previamente, ¿cierto? Previamente, ¿sí? Agotar esta opción, ¿sí? Siempre y cuando el derecho o el interés colectivo esté amenazado o vulnerado por la actividad de la administración. Claro, si digamos esa afectación al derecho colectivo es tan eminente, está en riesgo ese derecho, pues lo que se debe es entonces iniciar directamente la acción popular y no esperar hasta que la administración resuelva, ¿cierto? La situación en vía administrativa. Lo ideal sería que, claro, que la administración cumpla con lo que le corresponde frente a la protección que se requiere de un derecho colectivo. Pero si el riesgo es tan inminente, entonces recuerden bien, no es necesario el agotamiento de esa vía gubernativa. Bien, es importante también que tengamos en cuenta cuándo la acción popular no procede, cuándo es improcedente la acción popular. Decimos entonces que de entrada, como lo habíamos dicho anteriormente, la acción popular no procede para exigir indemnización, no sirve para exigir una indemnización. De tal manera que si el daño está causado, ¿cierto? Si el daño está causado, no se puede interponer una acción popular. O bien, si usted la interpone, está llamada a no prosperar. Ejemplo, cuando el relleno sanitario de Doña Juana se encontraba en unas condiciones que atentaban contra los derechos fundamentales, contra los derechos colectivos de la comunidad, porque se presentía y se había determinado que era posible, era viable que ese relleno que se diera y que todos los lixiviados de ese relleno fueran a dar a las casas, a esos barrios que se encontraban aledaños al relleno, pues ahí lo que había que hacer era acción popular para que cesara ese daño, ese riesgo que había frente a esta población. Pero una vez el relleno Doña Juana, ¿cierto? Se desbordó y todos estos residuos sólidos y los lixiviados fueron a dar a todas las casas de los habitantes, pues ya había un daño que no puede ser indemnizado o reparado por la acción popular. En definitiva, entonces, ¿cierto? La acción popular no procede, no procede para indemnizaciones de ninguna índole. De otra parte, tenemos entonces que eh, mm, hay un procedimiento especial para iniciar esta acción popular. El primero es entonces presentar la demanda o la petición con todos los requisitos que habíamos establecido, ¿cierto? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cierto? Los requisitos no son otros que el derecho o el interés colectivo amenazado, los hechos, los actos o omisiones, las omisiones que motivaron la petición, ¿cierto? Y las pretensiones, lo que hemos dicho. Hay una parte que tiene que ver con el pacto de cumplimiento. Perdón un momento acá. El pacto de cumplimiento, que no es otra cosa entonces este pacto de cumplimiento que una especie de conciliación, ¿cierto? Que se hace inicialmente y que esto haría por terminado la acción popular, ¿cierto? Y finalmente vendrá entonces un fallo, que es una sentencia, una orden de hacer o no hacer. Bien. Mm, entonces recordemos, el procedimiento es muy sencillo. Presentar la demanda o la petición con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos?
el derecho al interés colectivo amenazado, los hechos, los actos, las acciones o omisiones que motivan la petición, las pretensiones a la persona natural o jurídica o la autoridad pública que es responsable de la amenaza y las pruebas a presentar. Tener en cuenta que esta acción popular tiene un pacto de cumplimiento, una especie de posibilidad de conciliación. En esa misma diligencia, en esa misma audiencia, en ese mismo procedimiento va a haber el momento para que haya un pacto de cumplimiento. ¿Para qué? Para que aquel que está generando el daño, pues pueda, o la amenaza pueda cesar esa amenaza. Y finalmente pues, va a haber una sentencia, ¿cierto? Una sentencia. Dentro de las ventajas que tenemos es que esta acción permite evitar el daño contingente, o sea, la contingencia, lo que está generando en el momento, ¿cierto? O hacer cesar el peligro o la amenaza o la vulneración o los agravios sobre los derechos e intereses colectivos y o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Digamos que es una de las ventajas, digamos, que tenemos en esta acción popular. Bien, ya hemos dicho entonces el tema de los requisitos y ahora miramos un elemento importante también es el que en estas acciones populares podemos presentar medidas cautelares. Mire lo interesante, el artículo 25 entonces de la ley nos determina que hay unas medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda, antes de ser notificada la demanda, y en cualquier estado del proceso, puede el juez, bien lo puede hacer de oficio o bien lo puede ser a petición de una de las partes, decretar debidamente motivada la medida cautelar previa que él estime o que él considere que debe ser la adecuada para que se prevenga el daño inminente o para que cese, ¿cierto? Los efectos que pueda generar esa acción si no se hubieran causado ya. Hombre, que estamos aquí viviendo en un conjunto y que se está creando un conjunto un centro comercial y que se está afectando los suelos y que se está generando problemas en la infraestructura de nuestra edificación. Pues todos los edificios llenamos una acción popular para que, como medida cautelar, se suspenda la construcción de esa edificación hasta tanto no se hagan los diferentes estudios que permitan determinar si efectivamente es esta la construcción que está generando el daño. O las medidas cautelares que uno considere son propias para evitar que se consume el daño. Bien. Entre las medidas cautelares, pues entonces, claro, ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan generar ese daño, ¿cierto? Ordenar que se ejecuten actos necesarios cuando la conducta, digamos, puede ser perjudicial o dañina y puede ser una consecuencia o omisión del demandado. Lo tercero es que se puede obligar al demandado a prestar caución para que garantice, digamos, un cumplimiento de cualquiera de estas medidas, una caución, pues la de una póliza, y esta sirva para tenerla allí como garantía de cumplimiento de su obligación. Y tercero, puede ordenar con cargo al Fondo para la Defensoría de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo. Quiere decir entonces que esta acción popular puede presentar medidas cautelares. Sabemos que el demandante puede presentar medidas cautelares tendientes a qué? A que previamente, a que se genere el daño, entonces se puedan tomar medidas provisionales para evitar precisamente ese daño. Bien, ¿qué más encontramos entonces en las acciones populares? Que, como lo decíamos anteriormente, estas acciones tienen doble instancia, tienen un recurso de apelación ante el superior jerárquico de aquel que toma la decisión. Este procede entonces contra la sentencia y debe resolverse dentro de los 20 días siguientes contados a partir de la redacción de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal. Pero antes, digamos, de este recurso, que es una segunda instancia, hay que decir que los términos para que se emita una sentencia en una acción popular es de 20 días. Tiene 20 días entonces el juez, una vez radicado el proceso de la acción popular, para que tome la decisión que corresponda. Una vez tomada la decisión, entonces, de acuerdo con este artículo, tenemos la posibilidad de presentar un recurso de apelación, el cual entonces se irá para el superior jerárquico
¿sí? Aquí esta diapositiva está mal porque no es lo señalado en el Código General del Procedimiento Civil, sino en el Código General del Proceso, ¿cierto? En el Código General del Proceso, ¿sí? Aquí es Código General del Proceso. Bien, mm, del proceso. Bien, y debe ser resuelto ¿cuánto? En 20 días, debe ser resuelto en 20 días. Siguientes a contar a partir de la erradicación de ese expediente. ¿Cuánto tenemos nosotros para que se presente? ¿Cuál es el término entonces? 20 días para emitir sentencia. Bien, resumiendo entonces, las acciones populares son ¿qué? Son acciones para la defensa de todos los derechos que colectivos, no se les olvide, colectivos. Su objetivo puede ser de tipo preventivo o remedial. Son acciones de responsabilidad colectiva. Tienen legitimación muy amplia, pueden ser interpuestas por cualquier persona. ¿Contra qué proceden? Contra toda acción o omisión de las autoridades o los particulares. Permite adoptar medidas cautelares. Establece la realización de una audiencia especial. ¿Para qué? Para que se haga la conciliación o el llamado pacto de cumplimiento. Y el juez en la sentencia tiene amplias facultades para tomar decisiones, incluso ultra petit. Bien, estas son algunas de las ventajas, de las cualidades, de las facultades, de las condiciones, de las características que tiene la acción popular. También entonces se reglamenta una serie de técnicas procesales idóneas para lograr la protección, ¿cierto? Digamos que esta acción permite el amparo de pobreza, a pesar de que no se requiera un abogado, pues se permite el amparo de pobreza. Tiene una amplia legitimación por activa, lo decíamos anteriormente. Eh, Personas naturales, personas jurídicas, alcaldes, servidores públicos, procuraduría, personería, defensoría, personerías municipales, distritales y demás. Tiene entonces también un comité de verificación y seguimiento. Hay un comité de verificación y seguimiento que se tiene para esto. Hay unas medidas cautelares que se pueden presentar. Este cuarto, habían unos incentivos, esto es declarado, se puede declarar inconstitucional por la Honorable Corte Constitucional, inexequible. ¿Sí? Ahora miramos este tema y la audiencia especial de pacto de cumplimiento. Bien, esto era un asunto que había, que era la recompensa o el incentivo. Se establecía en la 472 que quien presentara una acción popular y fuera fallada a favor, entonces tenía la posibilidad de que le fuera dado un dinero. Estas sumas oscilaban entre el 10 y el 150, entre 10 y 150 salarios mínimos, ¿cierto? O en otros casos, cuando se trataba de acciones contra la moralidad administrativa, este incentivo era el 15% del valor que se pudiera recuperar con ocasión. Esto lo declaró inexequible la Corte para poder, digamos, regular, porque todo el mundo empezó a presentar acciones populares por todas las circunstancias que consideraban que debían hacerse para buscar este incentivo. Finalmente, a pesar de que esta es una acción que no busca indemnización, esta sentencia, la 215 del 99, nos dice lo siguiente, y es que el juez a quien corresponde determinar si ese restablecimiento es factible, pueda entonces en algún momento determinado en una acción popular buscar o dar algún tipo de beneficio pecuniario, a pesar de que no es una acción indemnizatoria. A través de esta sentencia, la Corte ha dicho que en algunos casos, entonces, cuando la acción popular no persiga esencialmente ese beneficio de tipo pecuniario, entonces puede haber una indemnización. Digamos que esta es una de esas sentencias que uno dice, bueno, dificulta un poco, digamos, el tema, pero finalmente no hay mayor posibilidad de indemnización. Eso ya, digamos, es un tema que se le queda a decisión del juez. Bien, ahí entonces terminamos lo que es la acción popular para que ustedes entonces tengan esos elementos básicos de consulta para que puedan hacer los ejercicios entonces que se van a plantear para que ustedes puedan trabajar las acciones populares.